El Consejo Nacional Electoral de Venezuela sigue caído y la AGE estalló. No puede procesar el fraude. Lo que ocurrió fue que en realidad siempre estuvo caído el sistema. Que no tenía forma de procesarlo vía sistema el fraude. No, era... Eso lo hablábamos hasta el viernes. Era tan abrumador el triunfo de la oposición o las diferencias que era muy difícil pensar cómo hacías el fraude. Bueno, estamos ante el mayor fraude de la historia de América Latina, sin dudas. ¿No? Realmente es una elección nunca vista, Nunca vista, porque cuando uno ve de elecciones en dictadura, lo que suele ocurrir es que las dictaduras evitan que participe la oposición. Claro, tal cual. Entonces el fraude lo hacen en realidad anulando cualquier intento de competencia. Claro, y entonces después cuando no hay una oposición legitimada y por ahí termina habiendo una elección donde no sacan los votos que dicen sacar, pero donde no es tan escandaloso como lo que pasó anoche. Las actas que tenían los propios integrantes a partir de los fiscales que tenían las mesas de la oposición le daban un triunfo de más de 30 puntos de ventaja. Sí. Después María Corina Machado habla incluso hasta de 70%. Pero todas los sondeos en base a mesas testigo planteadas en distintos puntos de Venezuela daban una ventaja de más de 30 puntos para María Corina Machado, y el Consejo Nacional Electoral anuncia esto con una serie de inconsistencias extraordinarias. Un momento en el cual la televisión chavista difunde los resultados que ni siquiera daban 100%, la suma de todos los distintos candidatos. De hecho, daba 132% después, si lo podemos ver. Hasta las 7 de la tarde había sido una elección donde, por supuesto, había habido incidentes, había habido lugares en donde no habían dejado entrar a los testigos de la oposición y demás, pero donde había habido una afluencia masiva de votos, de gente a votar de la oposición, y donde en general se había podido expresar ese voto. ¿Qué es lo que empieza a pasar a las 7 de la tarde? De hecho, habla justamente, en ese momento salen a hablar María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y salen a decir, bueno, la verdad es que estamos recibiendo resultados que nos muestran un optimismo enorme, y el régimen en silencio absoluto. Desde las 7 de la tarde empiezan a aparecer figuras muy importantes del régimen a instalar que habían ganado. Publica el hijo de Nicolás Maduro también un mensaje en Twitter, dice, esencialmente diciendo ganamos, contrariando toda la evidencia de lo que estaba pasando. Y ahí empiezan a salir. Se conoce un mensaje interno de Diosdado Cabello llamando a sus seguidores a tomar las calles. Sale el ejército y empiezan básicamente a vaciar las calles, a preparar la situación para que cuando se anuncie el resultado no hubiera demasiada gente en la calle. Al mismo tiempo, a muchos de los que estaban en los centros de votación no les dan las actas. Y una vez que empiezan a vaciar las calles, de que dejan a la oposición en muchos casos sin las actas, se conoce, pasada ya la medianoche de Venezuela, este resultado que no tiene ningún tipo de respaldo. Estas horas son críticas. Cuando vos haces en cualquier caso, supongamos que ayer anunciaba el Consejo Nacional Electoral... Si hoy no pasa nada, es decir, si no pasa nada... Ya está. No, pero ya está. Pero no ya está esta elección. Ya está de acá en adelante. Ya está, porque esto cierra la vía electoral. Claro. Hasta ayer la oposición podía decir... Tiene sentido ir a una elección porque en las últimas elecciones no hubo oposición real. Fraude. Sí, adelante. Se terminó. Pero se terminó Venezuela. Se terminaron las elecciones en Venezuela. Es Cuba. Tal cual. Es Cuba donde la próxima elección va a pasar lo de Cuba a lo de Rusia, donde ya ni vas a tener que hacer fraude. Pero ¿para qué vas a hacer campaña? Claro. Se expresa, dejan participar a un candidato opositor. Ese candidato opositor saca ostensiblemente muchísimo más votos que Maduro y el Consejo Nacional Electoral anuncia otro resultado. Si ayer ganaba la oposición, también iban a hacer crítica a estas horas, porque había que ver qué pasaba con el régimen. Si no pasa nada, no hay más elecciones en Venezuela. Ya está. Porque este es el último paso. Un fraude de semejante magnitud, ya está. No tiene sentido volver el esfuerzo que hizo toda la oposición, que hizo toda la gente, arriesgándose a que la pongan presa, a que le hagan todo. No va a tener más ya ningún sentido. Ataques armados, por ejemplo, en algunas escuelas, en algunos centros de votación, donde los famosos colectivos iban directamente tratando de impedir el ingreso de los testigos opositores. Un Maduro que no quería contacto con la gente, y María Corina Machado, insisto, después recorriendo las calles en moto. María Corina Machado recorriendo las calles. Esto era muy impactante. Cuando se veía esta imagen, la sensación era, bueno, esto evidentemente está marcando un sentir que es generalizado entre los venezolanos. Porque incluso los incidentes que se registraron fueron bastante aislados. Algún caso de un centro electoral donde directamente no permitieron que se abrieran las puertas porque se sabía que por el distrito esta mujer que ves allí
directamente provocando, después de no dejar que pasara la gente a votar, provocando, diciendo bueno, chau, porque era un centro obviamente donde se esperaba un triunfo opositor muy importante. Lo que ocurrió fue que en realidad siempre estuvo caído el sistema. Vos hoy querés entrar al Consejo Nacional Electoral y no podés ver los resultados. Y porque justamente lo que empezó a suceder era que no tenía forma de procesarlo vía sistema el fraude. No, era... eso lo hablábamos hasta el viernes. Era tan abrumador el triunfo de la oposición o las diferencias que era muy difícil pensar cómo hacías el fraude. Por eso, además, todo lo que se hizo previamente de no dejar entrar a ningún observador. La página del Consejo Nacional Electoral de Venezuela está en caídas, porque toda la dictadura chavista no podía justificar de ninguna manera toda la mentira de las elecciones. Habían hasta canales de televisión ultra comprados por Maduro, por supuesto, que daban números que no tenían ningún tipo de sentido, y si se sumaban todos los resultados, llegaban hasta dar más de 132% en total de los votos. Todavía no tienen forma de procesar tal mentira en el sistema, por lo que los resultados oficiales están ocultos para todos, y hay que creerle a un par de personas que nunca dudaron en mentirle a todo un país. También hasta provocó la reacción de Milei, que hizo una publicación en X que en resumen decía esto: dictador Maduro, afuera. Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición, y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria y decadencia.